La evolución del Homo sapiens, nuestra especie moderna, es un fascinante viaje que se ha desarrollado a lo largo de millones de años. En este recorrido hemos experimentado cambios biológicos, sociales y culturales significativos, y uno de los aspectos más notables de nuestra evolución es el desarrollo del lenguaje. Esta línea de tiempo traza los hitos clave en la evolución del Homo sapiens, desde nuestros antepasados hasta la aparición de un lenguaje complejo. A través de este recorrido, exploraremos cómo nuestra capacidad para la comunicación verbal y simbólica ha sido fundamental para nuestra supervivencia y éxito como especie a lo largo de la historia. En el pasado, cuando la deriva continental separó definitivamente a Europa y África de América, los antropoides se dividieron en dos líneas evolutivas: los platirrinios o monos del Nuevo Mundo y los catarrinos o monos del Viejo Mundo. Ambos linajes dieron lugar a una enorme diversidad de formas y especies que en América están representadas por monos como el capuchino, el mono araña, el mono ardilla y el aviador, entre muchas otras especies. En el viejo continente tendremos por un lado a los cercopitecoideos, como son los babuinos, macacos, mandriles, entre otros, y por otro a los hominoideos, con tres familias principales: Ilobates, Pongidae y Hominidae, que incluyen al gibón, siamang, orangután, gorila, chimpancé, bonobo y en nuestra propia familia, la Hominidae. Hasta hace 5 millones de años aproximadamente, a través de nuestros ancestros comunes compartimos la misma historia con especies actualmente vivas sin peligro de extinción, como son el gorila, el chimpancé o el orangután. Desde hace más de 4.5 millones de años se estableció una importante diferencia. Los primeros homínidos, nuestra propia familia, empezaron a caminar erguidos en dos piernas, mientras que los ancestros de los chimpancés se especializaron en un andar de 4 patas, apoyándose sobre los nudillos de las manos. Desde ese momento, nuestras historias evolutivas cambiaron para seguir caminos muy distintos. Actualmente, lo que nos distingue del resto de las especies animales es nuestro cerebro, su tamaño y nuestra capacidad para razonar y crear cultura. La familia de los homínidos comprende 3 grandes géneros: Ardipithecus, Australopithecus y Homo, nuestro propio género, y en cada uno se agrupan las especies fósiles de acuerdo con su parecido. En el pasado existieron muchas especies de homínidos que caminaban en 2 piernas, aunque ahora solo sobrevivimos nosotros, los Homo sapiens. Hace 7 millones de años, la comunicación entre estos primeros homínidos y sus antepasados simios probablemente implicaba gestos, expresiones faciales, sonidos simples y vocalizaciones. La comunicación se habría centrado en necesidades básicas como advertir sobre peligros, buscar alimentos, establecer jerarquías sociales y expresar emociones. Hace 2 millones de años, en el factor biológico, hubo la aparición del género Homo como habilis, y en el factor social estuvo el desarrollo de herramientas y habilidades sociales más complejas. Hace 500.000 años, en el factor biológico, hubo la aparición de Homo erectus con una estructura corporal más similar a la humana moderna, y en el factor social estuvo el uso del fuego y evidencias del lenguaje incipientes. Hace 200.000 años, en el factor biológico, hubo la aparición de Homo sapiens, nuestra especie moderna, y en el factor social estuvo el desarrollo del lenguaje complejo y sociedades más organizadas. Hace 50.000 años, como factor biológico, encontramos el desarrollo de la anatomía cerebral moderna y como factor social, la aparición del arte, símbolos complejos y arte rupestre, indicando un lenguaje simbólico sofisticado y estructuras sociales más elaboradas. En las pinturas rupestres aparecen figuras antropomorfas, tanto masculinas como femeninas, dibujadas siempre en la misma posición estática, de frente y con los brazos levantados. No hay detalles corporales, excepto por los senos de las mujeres colocados en una posición anatómicamente imposible, debajo de las axilas. Asimismo, los pies se encuentran en una posición extraña, como si se vieran de arriba. También hay representaciones de animales como venado, berendo, borrego cimarrón, puma, conejo, coyote, aves diversas y animales marinos, tales como tortugas, mantarrayas, peces y leones marinos. Pero, ¿qué significan? Algunos autores han propuesto ciertas explicaciones sobre el significado de las pinturas,
relacionándolas, por ejemplo, con una práctica propiciatoria de la caza o bien con ceremonias en las cuales los pintores pasaban por estados de trance. Otros autores, en cambio, creen que las pinturas podrían indicar territorios definidos, en donde características sutiles en las representaciones marcarían los límites entre un grupo y otro. Hace 12.000 años, en el factor biológico, se da el comienzo de la revolución neolítica con la domesticación de plantas y animales, y en el factor social, el desarrollo de asentamientos permanentes y sistemas de escritura en algunas culturas. Hace 5.000 años, como factor biológico, se da la aparición de civilizaciones complejas con ciudades y estructuras gubernamentales, y como factor social, aparecen sistemas de escritura más sofisticados, estandarización de la comunicación escrita, expansión del comercio y la interacción cultural. Como observamos en las imágenes, la fiesta en el Centro Ceremonial Tuquipa de San Andrés, Coamiata, Jalisco, enfrente del gran templo Tuqui, un grupo de chamanes cantadores, a la derecha un grupo de peyoteros danzando la tarima. Estas actividades son un ejemplo de la expresión artística que se logró gracias a los millones de años que se llevan desarrollando las maneras de comunicación humana. Tanto el canto del peyote como el canto de la luna son una clara ejemplificación de qué tanto llegó a desarrollarse el lenguaje que el ser humano fue capaz de empezar a componer sus propias canciones para expresar ideas, sentimientos, historias, etc. Por último, el mitote se podía considerar como una actividad que favorecía el intercambio de culturas y fomentaba las relaciones sociales, al momento de que las personas llegaran a reunirse a la fogata. Esta línea del tiempo de la evolución del Homo sapiens nos ha permitido explorar cómo nuestra especie ha evolucionado a lo largo de millones de años, pasando por cambios biológicos, sociales y culturales significativos. Uno de los aspectos más destacados de esta evolución ha sido el desarrollo del lenguaje, que ha sido una fuerza impulsora en nuestra capacidad para comunicarnos, transmitir conocimiento y crear sociedades complejas, desde los gestos y sonidos primitivos de nuestros antepasados hasta el lenguaje simbólico y sofisticado que usamos hoy en día. Hemos llegado a comprender que el lenguaje ha sido esencial para nuestra supervivencia y éxito como especie. Esta línea del tiempo nos recuerda que nuestra historia está entrelazada con la historia de nuestra comunicación y nuestro deseo innato de compartir ideas, emociones y experiencias.